Bueno chicos, buen día. Hoy vamos a continuar con la segunda parte que nos queda acerca de fisiología renal del sistema urinario. Y la clase anterior habíamos visto cuáles eran las tres etapas para la formación de la orina. Profundizamos bastante en la primera etapa, en la filtración glomerular. Y hoy vamos a hablar un poquito más acerca, en profundidad, de la reabsorción y secreción tubular renal. También vamos a hablar de los mecanismos que están involucrados en esta reabsorción tubular y algo así bastante general de cómo se controla el funcionamiento del riñón y de los diuréticos. Bueno, entonces sabíamos que estas tres etapas eran fundamentales para la formación de la orina: la filtración glomerular, la reabsorción y la secreción. La filtración se caracteriza porque no es selectiva, sino que pasan casi todas las sustancias, salvo las proteínas y las sustancias que están unidas a proteínas. Acá también ingresan los elementos formes de la sangre, que son las células sanguíneas. Por su tamaño y al ser una célula y por el tamaño que tienen, no van a pasar por el glomérulo, sino que directamente siguen en la circulación general, no se filtran. En cambio, si hablamos de la reabsorción, las sustancias que se filtraron porque eran de un peso molecular o un tamaño pequeño, o porque eran desechos para el organismo, o porque son algunos iones, algunas moléculas pequeñas, tienen la posibilidad de ser reabsorbidas en los túbulos renales. Pero en este caso la reabsorción sí es muy selectiva, porque justamente el cuerpo va a obtener nuevamente aquellas sustancias que verdaderamente las necesita, si no las va a dejar dentro de la circulación tubular. La glucosa, por ejemplo, y algunos aminoácidos, saben que son aminoácidos pequeños, al igual que la glucosa, son unidades monoméricas, o sea, son monómeros de cada uno de los macronutrientes. Se filtran porque son sustancias pequeñas, pero se reabsorben casi por completo a nivel tubular. Y también los iones como el sodio, el cloro, el bicarbonato se van a ir reabsorbiendo dependiendo de las necesidades del organismo. Recuerden que en la clase vimos que una de las funciones principales, una de las funciones que también tenía el riñón, era la regulación hidroelectrolítica. Entonces, cuando se produce la reabsorción, es un momento de contribuir a esta regulación de electrolitos, reabsorbiendo iones como sodio, cloro o bicarbonato para regular la concentración de electrolitos y el pH también de la sangre. Y por otro lado, la secreción de sustancias es menos significativa. En general se secreta menos cantidad de sustancias de las que se van a reabsorber, y también es menos significativa en relación a la filtración glomerular. Es como la última instancia de decir, bueno, si quedó algo de, por ejemplo, de urea, de creatinina, que no se llegó a secretar y sigue en la circulación, se va a terminar de secretar a nivel de los túbulos. Y en general se secreta, claramente, la urea y la creatinina son sustancias de desechos, se secretan en mayor cantidad de la que se reabsorbe. Como el cuerpo no las necesita, no las va a tener en cuenta para reabsorberlas, sino que va a buscar la forma de eliminarlas por completo. Y está mediado por distintos tipos de transportes, que ahora vamos a ver un poquito más en profundidad. Bueno, entonces, ¿cómo es el mecanismo de reabsorción tubular? Que vemos que de estos tres es el más significativo en cuanto al movimiento de sustancias que hay entre los túbulos y los capilares. La filtración, sabemos que pasa la sangre por el glomérulo, lo que no se necesita o lo que son sustancias muy pequeñas se filtran y pasan a los túbulos. El resto sigue por la circulación. Entonces, una vez que están en los túbulos renales, hay que ver qué se va a reabsorber. Y acá vamos a tener tres tipos de transportes en general, o tres mecanismos: mecanismo activo, uno pasivo y uno básico. Y acá retomamos lo que vimos en las primeras clases, cómo era el transporte de sustancia a través de las membranas celulares. Y vemos que el activo se caracteriza justamente por tener un movimiento de solutos en contra del gradiente de concentración. Esa es la característica principal. Al ser activo también utiliza ATP, utiliza energía siempre
para poder movilizar. Como las sustancias van en contra de su gradiente, es decir, que desde un lugar donde hay menos concentración van a ir hacia un lugar donde hay mayor concentración de solutos. Y para poder hacer ese pasaje a la inversa, el gradiente de concentración es menor. Por eso necesitan la energía. Y este transporte activo se puede subdividir en uno de tipo primario, donde se hace a partir el movimiento de solutos se hace a partir de la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que produce el gasto energético, y de esa forma ya se moviliza la sustancia, o secundario al transporte de alguna sustancia. Por ejemplo, la glucosa y algunos aminoácidos tienen un transporte secundario al transporte de sodio. Hay un gasto energético, el sodio se transporta o se moviliza de un lugar al otro de la membrana y la glucosa y los aminoácidos aprovechan ese movimiento de sodio para poder movilizarse también. Esa es la característica que tiene. El transporte pasivo, que puede ser por difusión simple o por difusión facilitada, se da cuando la difusión simple cuando hay afinidad, la sustancia que va a movilizarse entre la membrana celular tiene afinidad por los fosfolípidos que forman parte de la membrana celular, ¿no? Tienen un origen lipídico o son sustancias muy pequeñitas. Y el facilitado es aquel que permite que haya distintas proteínas ancladas en la membrana o que son proteínas estructurales de la membrana y facilitan de que esa sustancia que no tiene afinidad por los lípidos pueda pasar de un lugar al otro de la membrana. Y hay un transporte de tipo básico que lo conocemos como ósmosis, que es el transporte de agua. Recuerden eso, es el pasaje del agua de un lugar al otro de la membrana. En los transportes que veíamos anteriormente era el pasaje de solutos, o sea, de moléculas, de sustancias. Bueno, el agua también es una molécula, pero era el de soluto, no un solvente como el agua. Y que puede ser por vía ósmosis, que pasa por el agua por la membrana, o puede ser también un transporte de vía transcelular o paracelular. ¿Esto qué significa? De que puede pasar entre dos células que estén contiguas o adyacentes. Esto en general a nivel renal puede ser de que haya algún pasaje transcelular o paracelular entre dos células, o sea que la sustancia no tenga que pasar necesariamente por la célula y por la membrana, sino que pueda pasar entre medio de dos células, pero a nivel intestinal, por ejemplo, esto es imposible porque todo debe pasar por el enterocito, por la célula. Fíjense que ese transporte no aplica a todo tipo de células del organismo. Y acá vemos una imagen donde tenemos la difusión simple, en este caso las sustancias pequeñas y de afinidad con los fosfolípidos de membrana difunden desde un espacio hacia el otro. La facilitada, donde son tal vez algunos aminoácidos o algunas proteínas pequeñitas o algunas sustancias que no tienen afinidad con los fosfolípidos, entonces necesitan alguna proteína de membrana para pasar de un lugar al otro. Son solutos, recuerden esto. Un transporte activo también, fíjense que acá la difusión simple y la facilitada van a favor del gradiente, donde hay mayor concentración o donde hay menor concentración. En cambio, el transporte activo es un transporte que necesita gasto de energía y va en contra del gradiente de concentración. Por eso necesita el gasto energético. Donde hay menos concentración de solutos pasa hacia un lugar donde hay mayor concentración de solutos. Y va a pasar también por una proteína que está anclada en la membrana. Y acá tenemos el otro tipo de transporte de ósmosis, donde se da el pasaje de agua, recuerden eso, de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración para diluir y equiparar las concentraciones en ambos lados. En general, acá en esta imagen también está el proceso de endocitosis y exocitosis, que esto se da a nivel de células que colaboran con la inmunidad, como los macrófagos, por ejemplo, pero a nivel renal no, solamente que en la imagen ya estaba puesto. Bueno, esos son los mecanismos. Y cuando hay un transporte de sustancias, cuando hay una reabsorción de sustancias,
tenemos un transporte máximo de sustancias. Quiere decir de que hay un límite para transportar cierta cantidad de sustancias porque hay un límite de transportadores. Hay un límite de transportadores que pueden reabsorber cierta cantidad de sustancias por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay mayor cantidad de sustancias de soluto, para ser reabsorbido, hay más cantidad de soluto que cantidad de transportadores disponibles, se satura esta capacidad y se da el proceso de saturación. Y hay un claro ejemplo que quiero que empiecen a tenerlo en cuenta porque lo van a ver más adelante, es el ejemplo de la glucosa. La glucosa sabemos que es una unidad monomérica, es un monómero que es muy pequeño, una molécula muy pequeña, que se filtra porque pasa por los capilares del glomérulo y la mayor parte de que se filtra se puede reabsorber. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aumenta la glucemia, es decir, el azúcar en sangre, a un valor mayor a 200 miligramos por decilitro, aumenta la filtración también de glucosa y hay mayor cantidad de glucosa que pase a los túbulos renales que debe ser reabsorbida. Como hay mucha cantidad, los transportadores de glucosa se van a saturar y se produce el proceso de saturación, no se puede seguir reabsorbiendo y se da un proceso que se denomina glucosuria, que es glucosa en orina, porque había mucha glucosa en sangre, se filtró toda esa cantidad, pero se saturaron los transportadores para poder volver a la circulación general. Entonces esa glucosa, como no volvió a la circulación general, pasó a la orina y se llama glucosuria, y ahí se puede ver en un análisis de sangre cuando hay un diabético descompensado, tiene glucosuria porque tiene glucemias, o sea, glucosa en sangre mayor a 200 miligramos por decilitro. Este es un ejemplo muy característico de la saturación de los transportes para la reabsorción tubular. Bueno,